Revelando las estrategias de Satanás para nuestras vidas. Revelando las estrategias de Satanás para nuestras vidas. Cuando uno se enfrenta a una guerra, cuando nosotros nos enfrentamos a una guerra, a un ejército, cuando nos enfrentamos a otra persona, cuando nos enfrentamos a otro enemigo, siempre es importante lograr conocer cómo son sus estrategias, cuáles son sus tácticas, cuáles son aquellos elementos que lo hacen fuerte y aquellos elementos que lo hacen débil a ese que es mi enemigo. Habitualmente eso lleva mucho tiempo, eso lleva muchas pérdidas, lleva un montón de ejemplos para poder conocer qué tipo de armamento tiene el enemigo. Ahora, usted y yo, jóvenes, sabemos que el propósito de ustedes y yo es estar en el Señor. El propósito de ustedes y yo es terminar, así como han terminado este año, terminar el siguiente y terminar la carrera espiritual. Pero este enemigo, el enemigo de nuestras almas, que usted ya lo conoce, quién es, cómo se llama, lo que establece la palabra del Señor, ese enemigo que usted ya sabe quién es por nombre, él tiene varias estrategias para sacarnos del camino. Y la estrategia que ha venido utilizando cuando se estudia la Biblia es la estrategia de la insatisfacción. Entonces, lo primero que hace él es empezar a trabajar la insatisfacción en nuestra vida. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo aparece la insatisfacción en nuestra vida? O sea, porque si la estrategia del enemigo es la insatisfacción, entonces ¿cómo aparece? Uno de los elementos por los cuales aparece la insatisfacción en nuestra vida es cuando nuestra alma y nuestro espíritu está vacío. Entonces el enemigo empieza a trabajarnos. Empieza a trabajar nuestra alma y nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y usted sabe que el alma y el espíritu come igualito como el cuerpo. El cuerpo se alimenta de 3 veces en el día y un poquito más. Entonces el alma y el espíritu también tiene un alimento. Y el alimento y el combustible que hace que el alma funcione bien, que el combustible que hace que el espíritu funcione bien y brote hacia el cuerpo y brote la energía hacia afuera, es el alimento. Y el alimento que hace que haya una energía en nuestro interior que se dedique a lo de Dios es el alimento espiritual. Entonces Satanás empieza a evitar que el ser humano se alimente espiritualmente. Entonces empezamos a pasar más tiempo en las redes sociales, empezamos a pasar más tiempo viendo películas, empezamos más tiempo a distraernos y a desenfocarnos del alimento espiritual. Comemos físicamente 3 tiempos, 4 tiempos, 5 tiempos, pero empezamos a descuidar nuestra alma. Entonces la estrategia de Satanás, él sabe que un cuerpo, que una alma que no ha sido alimentada, entonces lo que van a hacer en esa alma es una insatisfacción. Entonces muchas veces ya nuestra alma, nosotros podemos estar en una iglesia, podemos escuchar predicaciones, pero eso no significa que alimente nuestra alma. Eso no significa que yo como. El hecho que yo escuche música cristiana, el hecho que yo escuche predicaciones, eso no significa que yo estoy comiendo espiritualmente. Más cuando yo escucho la predicación y empiezo a criticar, ahí se equivocó, ahí no tenía que decir esto y lo otro. Y entonces el enemigo ya te está trabajando. Ya te está trabajando para que digas, este pastor muy aburrido, este pastor siempre habla de lo mismo, la Biblia me da sueño, esto, lo otro. Y entonces ya nos está trabajando para que nuestra alma deje de ser alimentada. Y entonces en ese momento que nuestra alma está seca, está vacía y es un árbol seco, en ese momento entonces empiezan a nacer en nuestra tierra, empiezan a nacer las insatisfacciones. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El segundo elemento que lleva a la insatisfacción, que es ese sentimiento del interior, es cuando una persona siente que una realidad determinada no cumple sus expectativas. Cuando yo idealizo a las personas, cuando yo idealizo ciertos
idealizo algo, ciertas cosas, cuando yo idealizo a mis padres, cuando yo idealizo a mi novio, cuando yo idealizo a mi esposa, cuando yo idealizo a mi jefe, entonces nosotros empezamos a pensar de que nuestros padres son dioses. Más si nunca los hemos visto que nunca se han equivocado, o quizás nunca les hemos visto algún error, o quizás empezamos a ver que nuestro jefe y lo empezamos a admirar al novio, empezamos a admirar al esposo. Pero el problema se da cuando ese novio te dice: ya no te quiero. El problema se da cuando ese novio te dice: mira, hasta este día vamos a llegar. ¿Y por qué? ¿Qué hice mal? Entonces ese es el problema. Y entonces cuando en ese momento aparece eso, yo me recuerdo de una persona, yo le pregunté y le dije: ¿y qué hice de mal? Nada. No hiciste nada de malo. Es mi cabeza, es mi alma, es mi espíritu el que está mal. Entonces cuando uno entiende esto, cuando uno está idealizando a las personas, cuando ese alto valor, uno tiene que entender que todo lo que estamos acá, sea un pastor, sea un megapastor, es un hombre igual a nosotros. Tu jefe es un hombre igual a nosotros. Cualquier político es un hombre igual a nosotros. Cualquier persona sobre la faz de la tierra es un ser que tarde o temprano va a tener que morir, porque es un ser humano. No puedes idealizar a nadie, porque en ese momento Satanás te está trabajando y te dice: mira, yo recuerdo de una ocasión, hace muchos años, yo veía a una gente adulto mayor corriendo para acá y me dicen: mire, a mí me han ofrecido una plaza en el Ministerio de Educación, y yo lo único que quiero es, aunque sea de motorista. Y aquel corriendo. Lo triste fue cuando perdieron aquel hombre de 60 y algo, verlo triste, y nos dimos nosotros y acá y todo lo que hicimos, y yo pagué el bus y yo pagué esto y esto otro, decían ellos, porque habían montado un lugar en donde ellos mismos pagaban el bus, ellos mismos pagaban la gente, adoctrinaban la gente para salir como a evangelizar políticamente hablando. Y cuando perdieron en la campaña, esos hombres querían morirse, que los enterraran. Pero ese es el problema cuando uno no entiende esta realidad. Y cuando uno entiende esta realidad, uno tiene que entender que todos los hombres nos van a fallar. Te puede fallar tu esposo, te puede fallar tu esposa, te puede fallar tu novio, te puede fallar tu papá, te puede fallar tu mamá, te puede fallar tu jefe, te puede fallar un político, te puede fallar todo el mundo. Y cuando uno tiene claro eso, uno tiene que entender que hay uno que no te va a fallar, y ese es Jesucristo. Y entonces cuando uno lo entiende, que todos me van a fallar, entonces cuando aparece, entonces el diablo no toma ventaja de eso y no se mete a través de la insatisfacción en nuestros corazones. El tercer elemento que lleva a la insatisfacción, ¿saben cuál es? El tercer elemento que lleva a la insatisfacción es cuando nosotros empezamos a admirar lo que los otros tienen, centrarse en lo que los otros tienen. Entonces cuando empezamos a centrarnos en lo que el otro tiene, en el carro que el otro tiene, en la casa que el otro tiene, en los zapatos que la otra tiene, en ese momento yo me desestabilizo. En ese momento ya Satanás me está trabajando. Cuando yo empiezo a ver y quizás voy apretado en el bus y ahí agarrado, y empiezo a ver para abajo en el bus agarrado toda la gente en sus carros con aire acondicionado y bien tranquilos. Y empieza un sentimiento ahí en la apretura del bus, ahí en el chonguengue del bus, todo apretado, y empieza uno a sentirse mal de aquel que va sentadito ahí como que nada pasa. Y entonces Satanás te está trabajando para que se meta en la insatisfacción. Y ahí te está trabajando. Pero es ahí cuando uno entiende las estrategias de él. Entonces uno cierra puertas, va cerrando los portillos para que no se meta. Cuando ves que el otro ha progresado, cuando ves que el otro ha avanzado en los negocios, y vos decís, te sentís miserable. Pero no es momento de sentirse miserable, sino es que saber de que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y lo del otro es del otro, y no por eso yo lo voy a envidiar y no por eso me voy a molestar.
Simplemente lo que es de uno y lo que es del otro es del otro. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Diga conmigo: soy suficiente como soy. Soy suficiente como soy. Entonces no tienes por qué quejarte que tienes las cejas un poco más levantaditas. No te preocupes, ese eres tú. Te tienes que amar tal como eres, tal como sos. Eso no significa que no hagas ejercicio, eso no significa que te cuides. Te tienes que amar tal como eres. Mire, hermano, que estas pecas que tengo, yo me voy a echar limón y me voy a hacer un trasplante igual a Michael Jackson. No, Dios así te hizo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se te está metiendo el diablo. Entender que el diablo se te está metiendo bajo la insatisfacción. Y eso es un cáncer que va avanzando, que va avanzando, que va avanzando, que va avanzando. Y después no quieres límites. Entonces viene Satanás y te está trabajando, te está trabajando, te está trabajando para que llegue un momento en donde entra la envidia. Y entonces cuando aquello no se empieza a cumplir, entonces nos empezamos a amargar. Hay un estudio, yo les decía a los jóvenes, les decía, hay un estudio por qué la gente se volvía delincuente en este país. Aquí en El Salvador hay un estudio. Y el estudio es de que usted sabe que aquí en El Salvador, usted si va a ciertas partes, a ciertas colonias acá, aquí en El Salvador, usted puede ver un Ferrari, por decirle algo. ¿Cuánto vale un Ferrari? $400,000 cash. Si usted lo compra cash, aquí hay casas de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y usted llega ahí a barrer la casa, y usted llega a hacer la limpieza. Y entonces si usted se dice ahí y está ahí de empleado y dice, ¿qué basura me siento yo aquí? Esto acá. En ese momento te está ganando el diablo. Te está ganando el diablo. Tenés que entender. Y entonces en ese estudio dice que ese grupo de jóvenes, todo ese grupo de jóvenes de los 80 y los 90, cuando veían el Ferrari, cuando veían la casa, cuando veían esto, cuando veían que el otro tenía pisto, cuando veían que el otro tenía trabajo, entonces yo quiero estar ahí. Y entonces les enseñaron que solo con agarrar la pistola, ponerla, ya podían tener eso también. Y entonces les empezó a gustar. Bien fácil. De hoy para mañana, media vez asaltes un banco, podés tener tu Ferrari. De hoy para mañana, media vez asaltes una gran bóveda, ya podés llegar a donde esos injustos, esto, otro. Y entonces la insatisfacción te está carcomiendo y no te has dado cuenta que Satanás se te ha metido al alma. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Cuando nos dicen qué hacer, detestamos los jóvenes que nos digan qué hacer. Lo detestamos. Detestamos a los que nos dicen qué hacer. Pero uno tiene que entender que la vida es de límites. Dios es un Dios de límites. Si tú estudias la palabra, al mar le puso límites. A los seres humanos nos puso límites. ¿Por qué crees que no nos puso alas? ¿Por qué crees que a los pájaros les puso alas? Ese es el límite de las águilas. Ese es el límite de los halcones. Ellos pueden volar, nosotros no podemos volar. Entonces cuando uno entiende eso, que tenemos límites, tú como joven tienes límites y no tienes que pasar las fronteras, porque a medida que vas pasando las fronteras, entonces empieza la insatisfacción en tu vida. Entonces los límites empiezan a condicionarnos y nos empezamos a molestar. Y entonces cuando no logramos lo que queremos, cuando no tenemos el carro que queremos, cuando no tenemos la casa que queremos, cuando no tenemos el esposo que queremos, cuando no tenemos la novia que queremos, entonces nos llenamos de amargura. Y esos son los eternos amargados, que usted medio habla con ellos y están totalmente amargados. Pero es ahí en donde tú tienes que entender que el diablo te está trabajando. Y entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Diría alguien que ya Satanás lo está trabajando. Entonces por eso te estoy revelando las estrategias de Satanás desde el inicio de la humanidad. Te estoy revelando cómo actúa el enemigo de nuestras almas. Primero te saca que no te alimentes, que no escuches palabra, que no escuches nada de Dios, y te empieza a alejar para que tu alma se seque. Y es ahí en donde tú tienes que entender que tienes que acercarte. Si tú no quieres caer en el juego de Satanás, en la estrategia de Satanás, y terminar el siguiente, primero Dios, el siguiente diciembre del siguiente año estemos predicando acá, si el Señor nos concede, y tú sigas perseverando en la obra del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
Entonces tú no tienes por qué sentirte mal. Yo me recuerdo de una conocida. Esa conocida tenía pena de decir que vivía en Soyapango. Levanten la mano los que tienen pena de decir que viven en Soyapango. Y entonces mire, la pobre escondía, nadie sabía dónde vivía. La cosa fue que otra conocida me dice: mira, qué desengaño me llevé con esta conocida. Y ella cada vez agarraba para allá la Constitución. Pero un día se le encontraron en Soyapango. Y fue una desilusión para el que le había dicho: lo que es de uno es de uno. Yo soy como soy. Viva en donde viva. Uno tiene que tener el honor con orgullo de donde sea. Eso es lo suyo. O sea, no tiene que estar anhelando lo de otro. Porque si usted empieza a anhelar lo de otro, Satanás se le va a meter vía insatisfacción. Entonces uno tiene que creérselo, pronunciárselo. Soy suficiente como soy. Así como estoy bien. Voy a hacer ejercicio para estar mejor, pero yo estoy suficiente por una enfermedad, por esto. Pero yo así con estas cejas del lado estoy bien. Y ahí te está trabajando Satanás. Y te está diciendo: ya ves, mira a tus padres cómo son. Terminamos esta noche. Este joven que leíamos acá, Satanás lo empezó a trabajar y le hizo sentir un sentimiento. Y el sentimiento que lo hizo sentir estaba cansado de obedecer a sus padres y deseaba alcanzar la falsa libertad. Este joven que leemos acá, este joven, Satanás lo empezó a trabajar. Primero vivía en un palacio, tenía todo. Y después que tenía todo, entonces Satanás vino y dejó que se alimentara. Se secó su alma. Y después que estaba seca su alma de la palabra de Dios, entonces empezó a meter el sentimiento. Y el sentimiento empieza con un pensamiento. Y se empezó a sentir cansado de obedecer. ¿Cuántos nos hemos sentido cansados de obedecer? Más si tu mamá es mandona, levanten la mano. Más si tu papá es mandón y te da 50 órdenes por el día. Mira, me vas a barrer aquí. No solamente esto, sino que también acá, y también acá, y también acá. Y después va a revisar y te hace así: no has barrido. ¿Y qué se cree este viejo? Ya me cansé de obedecer, le dice el joven. Te está trabajando Satanás para que te salgas. Y dice: ¿y qué se cree este viejo? El jefe, el dueño de la empresa, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Te está trabajando Satanás. Este es mi marido, ¿qué se cree? Esta es mi mujer, ¿qué se cree? Y te empieza a trabajar Satanás. Te está trabajando. Y cuando menos sentís, decís: tiene razón. Me tengo que ir con el primer peludo que encuentre. Y empezás a planificar. Y empezás a tramar. A este joven que leemos acá, estaba cansado de obedecer. Y viene Satanás y le dice: mira, allá afuera hay libertad, hombre. Allá afuera te aman. Allá afuera te está esperando la fama, te está esperando el dinero, te está esperando todo. Andate, hombre. Andate. Ya no le hagas caso a tu papá, hombre. No miras que va de molestarte, hombre. Andate, hombre. Y más si tiene trabajo, y más si tiene pisto, y puede ir a alquilar una casa. Ah, ¿cómo no? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El segundo elemento que llevó al fracaso a este joven fue: deseaba escapar de la vigilancia de un padre. Él no quería estar vigilado. Vea cómo nos trabaja Satanás. Y más cuando los papás, digámoslo así en buen salvadoreño, son algo metiditos. Vea al que está a la par. Y está controlando hasta el programa de televisión que ve. Y está viendo: no, ya esto es el colmo.
hermano que hasta el teléfono se mete a verme qué estoy haciendo. Te está trabajando Satanás. Este es el colmo de los colmos. Yo por eso le pongo clave y clave y clave, para que no sepan qué veo en la televisión, para que no sepan qué veo en mi teléfono. Ya no se aguanta. Esto es peor que la policía aquí en la casa, dice el joven. Te está trabajando Satanás. Te está trabajando para que sientas insatisfacción. Un tercer elemento dice que lo lleva a este joven, que llegó a considerar que sus padres eran malos administradores. Vea cómo se te mete Satanás. Mire, papá, ¿por qué no me da mi parte? Y el papá, pero desde el hecho que le pide la parte, este muchacho, es porque considera que sus padres son malos administradores. Y entonces el papá le tomó la palabra y lo exige y vende esa parte y se la da. Y se la vende la herencia y se la da. Y ahora que la tiene, entonces él cree que puede ser un buen administrador. Este joven dice, y tengo esta plata, esto y lo otro, y lo voy a poder administrar acá. Ahora ya no tengo el dominio de mis padres, dice. Pero usted ve en qué terminó. Terminó mal. Porque él pensaba que sus padres eran un mal administrador. Y resultó que el mal administrador era él, no eran sus padres. Pero estaba lleno de orgullo, estaba lleno de soberbia. Pero todas estas estrategias que Satanás usa para desviarnos del camino, uno tiene que reprenderlas. Cuando vienen esos pensamientos, hay que inyectarse la palabra de Dios. Hay que meterse en la palabra de Dios. Hay que escuchar más mensajes de la palabra de Dios. Hay que acercarse más a Dios. Porque a medida que nosotros estamos siendo acechados, entonces la única forma para contrarrestar esta situación es que tú entiendas que estás siendo acechado, que son estrategias del enemigo. Ahora termino esta noche. Probablemente ya estés afectado por todo este tipo de situaciones que he mencionado. Ya estás insatisfecho, ya estás molesto. Una de las cosas que me llaman la atención es lo que hace este padre. Este padre que está acá, que describe la Biblia, es un padre que está lleno de misericordia. Mire, uno tiene que tener claro algo. Usted tiene que tener claro, usted que me escucha, tiene que tener algo clarísimo. Los únicos que estarán con usted en el momento más difícil, en una cárcel, en una unidad de cuidados intensivos, van a ser sus padres. Van a dar la vida por usted. Van a hacer lo imposible por usted. Y cuando uno lo tiene claro eso en nuestra mente, entonces uno entiende y no se deja sonsacar, no se deja meter estos pensamientos y los repele en el nombre del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Este padre estaba lleno de compasión. El único que, aunque te hayas equivocado, el único en que te hayas equivocado 100 veces, 200 veces, la única que va a creer en ti es tu madre y tu padre, aunque hayas hecho el hecho. Este padre estaba lleno de misericordia, estaba lleno de compasión. Y no solamente eso, cuando lo ve venir, corre al encuentro. El único que va a salir a encontrarte cuando hayas sido golpeado por la vida son tus padres terrenales, y sobre ellos el Padre espiritual que es Cristo sobre nuestra vida. Entonces uno tiene que entender quiénes son nuestros enemigos. Uno tiene que entender cuáles son las estrategias del enemigo.
Si tú estás siendo afectado, tienes que entender que el único que estará contigo es el Señor en los momentos más difíciles y tus padres terrenales. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y dice acá, leemos y terminamos, dice, y volviendo en sí, dijo, versículo número 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El único que no se va a reír de tus fracasos es tu madre, tu padre, nuestro padre espiritual. Si tus padres terrenales ya no están presentes, Él va a decir, ¿qué te pasó? Te golpeó la vida, te golpearon las estrategias del enemigo, pero no te preocupes, te va a cuidar, te va a curar. Y no se va a reír de tus golpes y de tus aprendizajes negativos en tu vida, sino que va a decir, esta es una ovejita y te va a curar, te va a llevar al hospital. Si estás enfermo de una piernita, te va a cambiar la piernita. Si estás enfermo, tienes una enfermedad probablemente terminal, probablemente te dé otra oportunidad, o probablemente estés enfermo del alma y te sane. Pero eso solo lo hace nuestro Padre, que está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte en todo momento, no importando las regadas que hayamos hecho sobre la vida. La casa de este Padre siempre está abierta para el que regresa. Ahí está abierta. Pero para eso se necesita humildad, dejar nuestro yo y decir, aquí estoy. Y ahí está el Señor no para condenarte. Nosotros los hombres, nosotros te vamos a señalar. Te vamos a decir, mira cómo te equivocaste, mira esto. Nosotros cometemos ese error, más en nuestras iglesias. Vivimos en una cultura acusadora. Pero el Señor, no te preocupes. No te preocupes lo que digan los hombres, no te preocupes lo que diga la gente. Tú tienes que entender que el Señor está ahí con sus brazos abiertos para recibirte. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Usted que me escucha dirá, hermano, es que he matado. No importa. Hermano, es que mire lo que he hecho. No importa. El Señor nos perdona de todo pecado. Y Él lo agarra y dice la palabra del Señor, lo echa al fondo de la mar y no se está recordando. Es Satanás el que te recuerda. Somos los seres humanos que te sacamos los trapos al sol. Pero el Señor es un caballero. Si Él te otorga el perdón y te recibe, Él nunca más te va a andar sacando tus galladas al sol. Tienes que entender que somos los seres humanos. Pero tú también, que estás siendo trabajado por Satanás, tienes que entender y desligarte. ¿Ya sientes insatisfacción con tu trabajo? ¿Sientes insatisfacción con la iglesia? ¿Sientes insatisfacción con tu esposo? ¿Sientes insatisfacción con tu esposa? ¿Insatisfacción con tus hijos? Algo anda mal. Pero tienes que revertir las cosas.